Yo soy peruana, nacida en Pueblo de Pica, correspondiente a Tarapacá, de lo cual fuimos expulsados hace muchos años, pero siento siempre una tristeza de ver todo lo que hemos sufrido y estos señores chilenos nos tenían tan mal a nosotros que acaso podíamos venirnos acá al Perú a la fuerza, y es así como estamos acá en la actualidad. Que nos devuelva nuestro mar, porque es necesario para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros futuros que vienen. Los chilenos somos mejores que los peruanos y los bolivianos. Los bolivianos nos traicionaron. Política, económica y futbolísticamente somos mejores. ¿El mar es un símbolo? Que nos den una oportunidad. Que sean más sensibles, más justos con el pueblo boliviano enclaustrado desde hace 100 y más años. Nos tienen enclaustrados sin respiración, quitándonos nuestra costa marítima. Chile se caracteriza por tener buen desarrollo por su gente. Se nota la diferencia. Ya que son unos sinvergüenzas la coronel más. Tú eres un chileno y estás viendo una raza que no es normal dentro de todo Chile. Entonces, hoy existe un rechazo, yo no estoy hablando de racismo. Ellos no olvidan que el morro ya nos pertenecen y que los ariqueños hacemos patria, lo que no hace el resto del país, porque tenemos que convivir con ellos con distintas idiosincrasias de culturas y costumbres. En un primer momento se supone que todos éramos hermanos, pero después como que nos dieron la espalda y nosotros nos quedamos con el problema que total no era nuestro, ¿no? El chileno estaba preparado para la guerra y el peruano no. Chile llegó hasta la misma capital y dejó al Perú en mal posición social y cultural. Los peruanos estábamos desunidos, cada cual actuaba por sus intereses. Algo que se ha desarrollado ha sido un mito al respecto, un símbolo con respecto a qué significa el mar. Tiene el carácter de sentimiento y sentimientos distintos. Nos va creando un sentimiento de unidad con respecto a un anhelo común de recuperar, de volver al mar, de pertenencia a una nacionalidad o un país. Pero al mismo tiempo se va a ir usando este mito como una justificación y como una autojustificación de las cosas que no podemos hacer. Al mismo tiempo que esa esperanza es también pérdida. Los muchachos, tanto más jóvenes, van teniendo una visión un poco más pragmática. Volver al mar bajo términos más contractuales, bajo términos más de negociación. Posiciones que no son aceptadas más bien por personas mayores que tienen el sentimiento del mar más bien como un derecho. Que las fronteras, antes que fronteras físicas, son fronteras subjetivas, que lo que tratan es establecer una relación con un otro desconocido, y esa amenaza, y que me permite reafirmarme a mí en una determinada identidad. Y en ese sentido, la Guerra del Pacífico representa un hito en la configuración de las identidades nacionales tanto de Perú, Bolivia como de Chile. Y Perú se desarrolla en torno al mito de la frustración nacional, del país que no ha completado su tarea de ser un Estado-nación. La idea peruana, su derrota en la guerra, está en la comprensión de que no han completado su Estado. El mito de Bolivia es el de la amputación. Hay la idea que cuando se recupere el mar perdido, el país va a poder recuperar su dimensión total. En Chile existe la idea que todo esto no importa, que no hay problemas. Total, nosotros somos un país triunfante. Esto crea un círculo muy perverso, porque en ninguno de estos países puede construirse la historia de verdad. La derrota es siempre amarga y deja sentimientos dolorosos de una sensación de fracaso, de incompetencia y un ánimo depresivo
en el cual además se busca a culpables. Que nuestro país es un país de una complejidad singular es también otro hecho evidente. Creo que es importante recordar que la Guerra del Pacífico y sus secuelas puso de manifiesto la precariedad de los silvanes que nos unen como nación, que aquello que denominan la comunidad imaginada no era ni tan comunidad ni tan bien imaginada como hubiéramos querido que hubiese sido. Esta inmensa herida evidentemente ha dejado cicatrices. La historia de los acontecimientos dolorosos se escribe y se inscribe en el decurso de la manera en que estos se enfrentan. Y yo creo que ha habido en el enfrentamiento que los peruanos hemos tenido cierto importante grado de grandeza. La grandeza de superar rencores y superar resentimientos. Para pensar y para hacer la integración tenemos una herencia en algunos aspectos un poquito pesada, ¿no es cierto? Hecho de suspicacia, resquemores, sospechas, recelos, rencores históricos, que forman parte de la historia de las relaciones entre todos los pueblos, ¿no es cierto? Hay el patriotismo de los vencidos, que es un patriotismo más aparente, pero también hay el patriotismo y el chauvinismo de los vencedores, que es más sutil. Y todo esto se mezcla y teje la manera como los pueblos se conocen y se relacionan. En el caso de nuestras tres naciones, y esto es producto de los medios, de la educación, de la familia. Existen varios medios de comunicación en Bolivia, especialmente de radio y de televisión, donde se reitera permanentemente la idea del enclaustramiento marítimo, a diferencia del Perú y de Chile, donde cuando ocurren circunstancias especiales sale el tema de la Guerra del Pacífico. Pensamos que en estos medios que aportan a la creación de la conciencia nacional se debería comenzar a reflejar sobre la necesidad de superar los fantasmas del pasado, para ir hacia una construcción
de un país soberano y donde los relacionamientos con los otros dos países se den también en una forma de soberanía, pero sin estereotipos. Lo más grave en la visión actual es que es la herencia del régimen militar. Cuando uno tiene un régimen que le fija parámetros a la prensa, tiende a seguir ciertos lineamientos que aparecen desde el poder. Y naturalmente el que dictaba la norma era el ejército jamás vencido. Ese ejército, esa visión patriótica o patriotera, para decirlo mejor, que siempre hemos tenido, yo creo que se exacerbó en los últimos años en ese sentido. O sea, no hay una caricatura, pero hay una visión un poco sobrada, de arriba hacia abajo. Estamos en el año 1879. Perfecto. Los peruanos nos habían quitado una parte del territorio, los brasileños también nos han quitado otra parte del territorio, los paraguayos también nos han quitado otra parte enorme de nuestro territorio, y los argentinos también, porque Bolivia era grande, era más del doble de lo que somos ahora. Imagínense, terrible. En 1879 vienen los que decían ser nuestros amigos chilenos y nos invaden. Nos invaden sin avisarnos y, como de costumbre, por la retaguardia, arteramente, traidoramente, nos invaden y nos quitan este territorio que se llama Litoral. Litoral. Y a consecuencia de que nos quedamos sin salida al mar. La guerra del Pacífico entonces va a ser la guerra entre Chile, Perú y Bolivia. Hubo un tratado en 1873, un tratado secreto, entre Perú y Bolivia, que Chile nunca supo. Pero en realidad la inteligencia chilena, los espías chilenos fueron bastante buenos en ese sentido. Y obviamente al país con que se referían, o al que se referían, era Chile, porque con ese país sí tenían problemas. ¿Qué problemas tenían? Problemas limítrofes. ¿Por qué tenían problemas limítrofes? Porque cuando ocurrió la colonia, cuando se desarrolló la colonia, el dominio español en Chile, nunca se dejó claro el límite norte de Chile. Se decía que el límite norte de Chile es el despoblado de Atacama. Para Chile el límite era el paralelo 23, para Bolivia era el paralelo 26. Y eso, además, con el descubrimiento de Salitre, va a generar conflictos entre estos países. Vamos a repasar nuevamente un tema de la historia del Perú ocurrido hace mucho tiempo. Bien, en ese mapa ya les he contado yo, estaba Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. El Perú y Bolivia eran países que racialmente, además, por una misma raza, un mismo idioma, una misma historia, permanecían unidos. Tenían un tratado, eran países hermanos y en algún sentido defendían los mismos intereses. Y comienza esto de la guerra. La causa fue el guano que había en el Perú, el guano que había en Bolivia. El guano era un fertilizante muy bueno para la agricultura. Y empieza la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Nos invaden. Así, ¡pah! Destrozan, invaden, rompen, saquean, cobardemente. Pero hay un hombre, Eduardo Apagaroa. ¿Qué es lo que les dice? ¡Que se rinda su abuela, carajo! Gracias a quitarnos del mar, ellos después viven tranquilos, panchos, mientras que los bolivianos y los peruanos, hasta el fondo. Uno de los hechos más extraordinarios de esta guerra fue el combate naval de Iquique. Se enfrentaron dos barcos. Uno, se supone que uno de los más poderosos de la Armada peruana, un blindado, y otro, que era un barco de madera. Noten la diferencia entre uno y otro. Prat defendió ese barco con un heroísmo extraordinario. Se hundió el barco definitivamente con la bandera tope. Ninguno de los soldados chilenos se rindió. Otro hecho importante es la toma del Morro de Arica. Con la astucia de los chilenos, apenas se demoraron 55 minutos en llegar hasta la cumbre del Morro de Arica. Los chilenos decidieron tomarse inmediatamente Lima para terminar rápidamente la guerra. Miguel Grau y Arturo Prat. Uno peruano, otro chileno. Amigos, grandes amigos. Lo que ocurre es que la guerra los había separado en dos bandos. Para ambos una tragedia. Y, como les he dicho, en el primer enfrentamiento entre los peruanos y bolivianos y los chilenos,
se enfrentan Grau y Prat. Y lamentablemente, Prat fallece ahí. La Guerra del Pacífico es precedida por una crisis económica mundial muy grande, iniciada el año 73, y que afectó a la economía de los 3 países involucrados. Pero especialmente grave fue para el Perú, porque ya el guano, que había sido su gran riqueza, había disminuido y había cifrado toda su esperanza en el salitre. En Chile, en cambio, la agricultura fue afectada, la minería en general, pero no de una manera drástica. Bueno, la situación de Bolivia era muy difícil porque había tenido una política vacilante en cuanto a su territorio litoral, al norte de Antofagasta, y había aceptado una gran intromisión del capital chileno, de obreros chilenos, técnicos, capitalistas, ingenieros, de modo que parecía que había como una colonización espontánea chilena del litoral, y esto naturalmente que tenía que causar recelos en Bolivia y en el Perú. Durante la colonia, la audiencia de Charcas tuvo la propiedad y la posesión de la costa y el desierto de Atacama. Y por eso, cuando se fundaron las repúblicas, Bolivia no tuvo ninguna dificultad para posesionarse de la costa de Atacama. Pero lo más importante fue que, además del guano, aparecieron otras riquezas naturales como el salitre y luego la plata. Estas 3 riquezas naturales fueron definitivamente la causa, por un lado, del bienestar en Atacama, el hecho que la costa se convirtiera en la zona de mayor desarrollo dentro del país, pero a la vez también la causa de la pérdida de toda la costa, ya que fueron empresarios chilenos e ingleses los que empezaron la explotación de esa riqueza. Perú tenía en el desierto de Tarapacá y en la provincia de Tarapacá las mismas riquezas, el guano y el salitre, en una proporción mucho mayor. Y en la década del 70 empezó a realizar una política más bien de nacionalizaciones, de que el Estado intervenga más en el aprovechamiento de esas riquezas. E influyó sobre el gobierno de Daza que no podía existir una libertad tan grande respecto a la empresa anglo-chilena que explotaba el salitre. La Guerra del Pacífico tiene una consecuencia importantísima en la vida republicana. Va a significar la toma de conciencia de los peruanos de que lo que suponían que éramos, lo que teníamos la ilusión de ser, la Guerra del Pacífico nos muestra con crueldad lo que no éramos. Que este sueño de ser un país socialmente organizado, un Estado-nación, no existía. Esta ilusión de una economía moderna no existía. La ciencia y la tecnología que esperábamos nos sirviese para leer la realidad y transformarla, tampoco existía. Que hasta ese momento, hasta el momento de la guerra, el problema del Estado, la relación entre el Estado y la sociedad, la organización de ese Estado, un Estado centralizado, el problema de la integración nacional, el problema de la incorporación de los sectores indígenas, campesinos, a esa sociedad y a esa nación, era todavía un hecho no cumplido. Y el guano fue la gran oportunidad que tuvieron los grupos dirigentes peruanos para llevar adelante esta propuesta. Fue la gran oportunidad perdida, no se modernizó, no se transformó el país y fue un derroche, un festín de recursos que desgraciadamente nos lleva precisamente a la catástrofe de la guerra con Chile y sus clases dirigentes que irresponsablemente no supieron ni diplomática ni militarmente prever lo que sabían que estaba haciendo Chile, es decir, mirando hacia el norte, invirtiendo hacia el norte, posesionando ese territorio, y reaccionaron muy tardíamente cuando ya el escenario en el cual Inglaterra y Chile eran los principales protagonistas, meterse a dirimir ese conflicto. Internamente los países tenían una situación institucional, gubernativa, muy diferente. Chile aparecía como un país perfectamente consolidado. Pensemos que durante la guerra hay elecciones de parlamentarios.